bien, aquí estamos, haciendo las cosas como son, tarde de sábado, Radio con Vos. Hola Gastón Pampaleturia, querido amigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablito? ¿Bien? ¿Estás bien? Sí. Me había olvidado armar el mate. Sí, me sorprendió. Casi un error. Hacer el programa de radio sin mate es No, pero el invitado me dio el ok y ahí aceleramos. Imposible. Bueno, menos mal, Andrea Núñez, que el invitado le dio el ok, si no, ¿qué hacíamos? ¿Cómo te va? Muy bien, estoy feliz. ¿Por qué? Y bueno, fin de largo. Claro. Estoy súper ilusionada. Bueno, perfecto. Bueno, le mandamos un abrazo a todos los que nos están escuchando en la ruta. Y como siempre le decimos, si tomaste nada, frená, costadito, dormí una siesta en el auto, reclinalo, tranquilo y deja pasar el rato. Y si no, anda despacio, con mucho cuidado, cuidando a los amigos, cuidando a la familia. Hay alguien que te está esperando, alguien está esperando que tu regreso después del viaje, sí, con mucha calma. Escuchar Radio con Vos y obviamente vamos a tratar de hacerte compañía. Muy bien, el mate va para nuestro invitado de hoy, diputado Marco Lavagna. Gracias por venir, Marco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me agarraste con la bombilla. Perfecto, no pasa nada. Es parte de la historia acá. Bueno, en el día de ayer estuviste en la apertura de las sesiones, en lo que puede haber sido el último discurso de Mauricio Macri como presidente, por lo menos el primero de su primer mandato, después de ver esta historia. ¿Cómo lo viste a Macri? Vos ahí por ahí en la cercanía, ¿cómo viste al elenco del presidente en el Congreso? Mira, primero te describo una situación o una sensación que me quedó, que el inicio de la sesión legislativa, el último inicio del presidente Macri, la verdad que fue lamentable. ¿Por qué? Primero por el discurso que estaba lleno de frases marketineras, claro, obvio, que no se condecían con lo que es la realidad. Había una disociación muy grande entre la realidad y lo que se decía en el discurso. Y después por los escándalos también, desde una diputada trucha que entra al recinto, desde los gritos. Digo, todo en un ambiente que en todo caso lo único que quedó claro es que no había un rumbo claro o no había idea de cómo hacer para salir de la crisis en la que estamos. Claro. Y eso es lo más preocupante, si querés. Es por eso lo lamentable, porque digo, no hubo una sola propuesta, una sola idea o un solo mensaje de decir este es el rumbo por el cual vamos a salir. Claro, a mí yo decía que lo que a mí me sorprendía es que en un discurso de una hora, casi 59 minutos, hubo un solo anuncio. Y es raro, porque el año pasado había habido un montón de cosas que nunca sucedieron, pero... Eso pasa bastante también. Pero pasa bastante, ¿no? Que decís, bueno, tal vez hasta porque quizás desde la buena voluntad decís, bueno, yo traigo estos 30 proyectos, después la oposición no me dejó, no me votó, me pasó cualquier cosa, pero una sola idea en todo el discurso. Sí, y hay algunas otras que son recurrentes de todos los años, ejemplo, el Código Penal, el cambio en el Código Penal, que hace 3 años que lo vienen anunciando y nunca entra. El régimen penal juvenil, que también hace 3 años dando vuelta y nunca entra. Y el único concreto fue esto de la asignación universal por hijo, que es el adelanto de los incrementos, pero que todavía termina siendo medio raro, no se termina de entender bien qué es, ¿no? Claro. Cómo se va a aplicar. Bueno, siempre y en todo caso, perdona, dale. Ni siquiera es una buena noticia. La buena noticia tendría que ser cómo haces para generar más empleo, no cómo haces para hacer más contención social. Bueno, igualmente la contención viene bien. No, desde ya, porque vos necesitas una contención en el nivel de pobreza que tenés. Pero el objetivo tiene que ser generar inclusión social, que eso es generando puestos de trabajo. Bien. A ver, voy a contar, que quizás mucha gente no lo sabe, pero digo, en un momento en el Parlamento se armó un grupo de diputados que lograban determinado consenso, fundamentalmente en algunos temas económicos. Hay que rescatar a Emilio Monzó, que lo decía yo antes en el discurso, como un hombre de diálogo, el presidente de la Cámara, al presidente del bloque, Nicolás Massot, que se lo veía con Diego Bocio del peronismo, con vos desde el Frente Renovador, con Luciano Laspina también desde el PRO, que lograron un lugar de diálogo, más allá de las diferencias, pero se sentaban y podían decir, bueno, che, esto vamos, esto no nos parece, esto no sale, bueno, en esto no estamos de acuerdo. Digo, ¿por qué esto que pasó en el Parlamento no se vio en el último tramo, por lo menos en el inicio de la última sesión legislativa, ¿no? Yo te diría que no se vio en el último año y pico en el Congreso. Esas negociaciones, esa búsqueda de consenso que supimos encontrar en los 2 primeros años de gestión, te diría casi con parte del tercer año también, lamentablemente no se dio más. Y empezó ya un intercambio en función de te paso estos recursos, vos me das este voto.
no eran realmente discusiones de política, sino era imposición de una idea o un proyecto a través de algún canje en algún otro tema. Y creo que eso lo que te genera es que pierde la fortaleza de lo que son las leyes. Claro. Pierde estos famosos consensos o estas políticas de Estado que queda muy lindo siempre cuando las hablamos en campaña, pero después que en la práctica nunca están. Yo espero que realmente, creo que este año ya está jugado, y espero que el gobierno, sea del color político que sea, el que gane las elecciones, tenga la capacidad de entender que los consensos son absolutamente centrales. La herencia que le va a quedar al próximo gobierno va a ser muy pesada, y eso va a requerir que busques consensos, busques acuerdos, y trates de dejar atrás esta grieta en la que estamos metidos todos los días, y que en vez de generarnos soluciones nos generan cada vez más problemas, ¿no? Estamos hablando con Marco Labaña, diputado nacional, hombre del Frente Renovador, hijo de Roberto Labaña, pero economista. ¿Por qué hizo tan mal todo el gobierno en la economía? Parecía que iba a ser quizás muy bueno en lo económico y muy malo en lo político, por ser una fuerza, el PRO, sin la tradición política de otros partidos. Digo, ¿pero por qué hizo todo tan mal en lo económico? Yo creo que ahí hubo errores desde el inicio. Desde, por ejemplo, la forma de salida del cepo. Claro. Ni bien asume el mandato, que muy bien en términos de salir del cepo, todos queríamos salir del cepo rápido, pero muy mal en términos de cómo hacer para contener la inflación cuando salías del cepo. Y eso lo fue llevando a generar error tras error. Claro. Después, con las tarifas que encima le pusieron un salto de la inflación muy grande, y allá empieza a aparecer un modelo cada vez más financiero, que al principio no se notaba tanto, pero que se iba haciendo una bola de nieve, y esa bola de nieve termina reventando en abril del año pasado, cuando tenés las primeras corridas. Y a partir de ahí fue un derrotero cada vez más grande, pero es producto de los errores desde el inicio del gobierno. Ahora, pero lo primero que quizás de las primeras cosas que hace el gobierno es, bueno, salir del cepo, dar un blanqueo, pero al tiempo después lo echan a quien armó todo esto, que es Alfonso Prat-Gay, un economista reconocido, que uno puede estar más o menos de acuerdo o nada de acuerdo, pero digo, a partir de ahí empieza Macri a gobernar con los suyos, con los propios, pero también fue todo mal. No es que la culpa era de Prat-Gay o de Melconian, porque después todos los que vinieron después lo hicieron peor. Es que yo creo que el gobierno, producto de los errores desde el inicio, se fue metiendo de vuelta, como te decía antes. Al principio esto quizás no lo notás, no se ve, pero te vas metiendo en un círculo vicioso que te va haciendo que vayas tomando decisiones erróneas y vayas profundizando en los problemas de la economía. Y eso fue lo que le pasó. Y en vez de ver que los problemas se iban agravando y salir a tiempo, esperaron chocarse contra la pared. Y cuando se chocaron contra la pared, terminaron acudiendo al Fondo Monetario, que plantea un esquema de un ajuste que esté totalmente fuera de las posibilidades en términos sociales que tiene Argentina en absorber. Ahora, Marco, te pido algo con mucha sinceridad desde tu oficio de economista, a mí me mezclaba un político, pero digo, en ese marco de esa crisis, ¿había otra chance que ir al fondo? A mí me parece espantoso que estemos otra vez con el fondo, pero digo, ¿había otra salida que no ir a pedirle plata al fondo? Mirá, hay que acordarse que con el fondo hubo dos acuerdos. El primer acuerdo, que fue casi a las apuradas, donde el presidente anuncia un acuerdo que en realidad no era un acuerdo, era un llamado telefónico que habían tenido, que no existían, lo mandaban de urgencia al ministro. Yo creo que ese acuerdo era evitable. Yo creo que Argentina tenía otros mecanismos para contener la mini corrida que había en ese momento. Creo que se asustó, reaccionó espasmódicamente y fue al fondo. Ya el segundo acuerdo, ya sí, caído el primero, que le duró 2 meses, era tan malo el acuerdo que duró 2 meses, claro. Ahí ya el segundo sí ya era casi inevitable. El problema de ese segundo acuerdo es lo que negociaste, la forma con la que negociaste. Negociaste un desembolso fenomenal de 50.000 millones de dólares de acá a desde ese momento hasta fin del mandato, con una serie de ajustes que en ningún momento ponía en foco en cómo hacer para recuperar la economía. Es un modelo donde te plantea ajuste, claro, en una situación social muy compleja.
un modelo donde teóricamente tenías que controlar la inflación, que era la parte, si se quiere, positiva del modelo, que fracasaron. Sí. Y estamos con una inflación de, este mes dará 3,5%, 4% mensual, hay que esperar que salgan las cifras, pero va a dar eso. Y el mes de marzo va a ser un mes alto también en inflación. Entonces, todo el esquema económico está trastocado y hay que sentarse de vuelta con el fondo y hay que decirles, bueno, busquemos mecanismos donde la prioridad tiene que ser cómo hacemos para hacer crecer la economía, no seguir ajustándola. Muy bien, estamos hablando con Marco Labaña, se vino aquí hasta el piso de las cosas como son, fin de semana largo, los invitamos a que se queden, a que disfruten. Nosotros tomamos mate, rico mate que hace el Pampa Leturia. En un ratito vamos a probar algún vinito rico de los que trajo Andrea Núñez. ¿Trajo vino Andrea Núñez? Ya seguimos en las cosas como son. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos. Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, aquí estamos con nuestro invitado Marco Labaña en el piso de Radio con Vos de las cosas como son. Gran tomador de mate, evidentemente. Sí, un ritmo... ¿No? Un ritmo loco estás sostenido, metiendo. es para ronda grande. Después me haces hablar y me quedo con el mate. Claro. Es para ronda grande, ¿viste? Claro, Saca rápido el... Bueno, Gastón Pampa Leturio, en un ratito Señor. ya armamos con vos. Vendeme tu primera entrada. Bueno, te voy a responder, porque si tenés alguna duda, pero creo que no, porque en el bolsillo te debe tocar, ¿cuánto aumentó el costo de mantener un auto? Un parámetro de los últimos 3 años. Esto incluye varios ítems, por supuesto, de lo que toda la gente debe tener en cuenta, desde el combustible hasta el peaje, el que sale de la ciudad, etcétera. Pero bueno, van a ver, no va a sorprender a nadie, pero van a ver que tener un auto, por supuesto, tiene un costo anual, mensual, alto, pero ¿cuánto se movió y por qué? Muy bien, Andrea Núñez, ¿con qué vas a arrancar vos hoy? Y bueno, ¿viste cuando a veces vas a comprar un vino y llegás a donde vayas, al supermercado, a la vinoteca, a donde quieras y no sabes por dónde empezar? Ajá. Bueno, hoy les voy a dar 5 consejitos para elegir un buen vino. Espectacular. Bueno, Marco Labaña, ¿tomás vino vos? Tomo vino. ¿Sí? ¿Qué tinto? ¿Qué tomas? ¿Qué te gusta? Me gustan variados. No tengo. Me gusta mucho el Malbec. Ahora estoy con una etapa que me gusta mucho, el Pinot Noir. Muy bien. Ah, qué bien. Estás a la moda. Sí, voy cambiando. No, digo porque el Pinot está bastante en auge. Está subiendo. Pero me gusta en general. Me gustan también los vinos dulces, los cosecha tardía o eso. Sí, como postre me gusta. No te falla, le traes el vino que sea. Sí, no tengo. Y hablando de vino, mucha cena últimamente con el tema de que apareció tu padre como un posible postulante presidencial. ¿Mucha cena que se habla de eso? En general, te diría, desde gente que te para en la calle y te dice, che, convencelo de que se presente, hasta en análisis, sí, desde ya políticos. Yo creo que la aparición pública, si se quiere, de mi padre en los últimos meses, lo que generó fue materializar la posibilidad de que una tercera vía es posible. Sí. De que hay un camino que no sea votar por el gobierno ni volver para atrás, ¿no? Creo que eso fue dónde termine no lo sé. Sí creo que el espacio va cobrando volumen y se va trabajando muy bien con distintos sectores, como los sectores de Alternativa Federal, donde está Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, que ya han dicho que quieren postularse a la presidencia, pero también con otros sectores, como conversaciones con algunos sectores del radicalismo, del socialismo, otros partidos provinciales, desarrollismo. Bueno, vos tenés un doble rol acá, y por eso vamos a usar una vieja metáfora futbolera vamos a tratar de sacarle el cassette a Marco, ¿no? Porque está con el cassette puesto. No lo dije nunca esto, es la primera vez que lo digo. Sí, pero yo tengo que vivo trabajando en la política, creo que lo tengo mucho escuchado. Vos tenés una doble situación, que sos diputado nacional de Frente Renovador de Sergio Massa, pero sos el hijo de Labaña, ¿no? Y a veces
yo te he escuchado en un montón de lados y pareces, no te enojes, pero parecía como Chiche Duhalde, ¿no? ¿Y su marido qué dice? No, y Chiche decía, pregúntenle a mi marido, yo no soy mi marido. Y estaba muy bien porque Chiche Duhalde tiene su entidad política, sin duda, y su crecimiento político, que no la conocíamos, parecía una madre de casa y terminó siendo una dirigente política con determinada experiencia, incluso protagonizando elecciones fuertes como contra Cristina en su momento. Entonces yo no pretendo hacer con vos lo mismo, decirte, ¿y tu papá qué dice? Porque no me parece hasta una falta de respeto a tu entidad política, pero digo, ¿no sos un doble agente entre Massa y Labaña padre vos? No, es más, te pongo una complicación adicional al doble rol, que es el triple rol, que es el trabajo que vengo realizando en la ciudad de Buenos Aires, para tener una alternativa como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Con lo cual, triple rol te diría. No, a ver, la relación ahí entre Sergio y mi padre siempre ha sido una relación de afecto, más allá de alguna diferencia puntual en lo político, es una relación de afecto, sí. Donde no veo un espacio de trabajo de mi padre sin Sergio. Digo, después no importa el rol, si es como candidato uno, el otro. Digo, lo que hay que generar es un espacio donde vaya cobrando volumen. Y si se quiere, yo soy un vaso vinculante entre los dos también. Claro. Digo, claramente, o sea, vos no a ves... Sergio, mira, a Sí. Sergio yo le tengo respeto profesional por el trabajo que viene haciendo desde 2013, porque ahora parece que uno se olvida cómo empezó el Frente Renovador, que fue evitando la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, después oponiéndose a un código penal garantista que le daba más derechos al victimario que a la víctima. Digo, todo eso fue parte del trabajo que empujó. Sí. Y se trabajó mucho ahí. Y yo en eso le tengo un respeto muy grande a Sergio. Y además le tengo un afecto particular también porque fue el que me abrió las puertas también. Yo soy muy nuevito en la política. Sí, sí. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 44. Y sos diputado hace... 3 años. 3 años, correcto. Y esto lo hiciste desde la fuerza de Sergio Massa, margen de tu apellido. Siempre trabajé en el sector privado yo. Claro. Es la primera vez que tengo un cargo público. Y la verdad que fue Sergio el que me abrió las puertas, el que me permitió cobrar un rol. O sea, vos no ves una pelea, pelea de cartel entre Roberto Labaña y Sergio Massa. No, en lo más mínimo. Desde ya, cada uno tendrá sus ambiciones, cada uno tendrá sus objetivos, pero creo que, de vuelta, como te decía antes, no veo una pelea ahí o uno sin el otro. No ves a uno sin el otro. Suponete que vaya mi padre que decide jugar. No lo veo jugando sin Sergio. Claro. ¿Y Sergio qué sería? Yo insisto, digo algo que dije acá al aire y que lo he escrito. Al igual también que no lo veo a diario. Sergio jugando sin tener el consejo también de mi padre. No significa que lidere equipo ni nada. Sí. Pero sí como hombre de referencia de hacia dónde querés ir. O sea que la posibilidad de un Labaña candidato a presidente y un Massa primer candidato a diputado nacional es una posibilidad. Sí, hay muchas posibilidades, no lo sé, eso habrá que verse cómo va avanzando las cosas. De vuelta, hoy esta es una etapa anterior, que es construir el vehículo para, si se quiere, poder mostrarle a la gente que hay un camino distinto, una alternativa. Después, cómo terminás decidiendo quién es el que conduce el vehículo, lo veremos después. Hoy hay que construir el vehículo. Y en esta intimidad que lográs, por supuesto, por ser el hijo de Roberto Labaña, en el domingo, en el asado, en el almuerzo, en la cena, ¿alguna vez lo viste convencido de ser presidente? ¿Soñaba con ser presidente? ¿Te dijo alguna vez que soñaba con... En el 2007 se presentó... Se presenta, sí. Es más, yo me acuerdo de esa campaña, que yo era más chico todavía, y en esa campaña lo ayudé bastante. Me acuerdo que la campaña era para la inflación y el tema de seguridad. Claro. Eran los dos temas primordiales que tenía el eje de campaña en el 2007. Sí. Y vos mirás 10 años después y estamos con los mismos temas. ¿Lo ves tan convencido como en aquel momento? Yo lo veo a él convencido de que hay que... A ver, lo veo convencido de que vos tenés una demanda por parte de la sociedad que quiere salir de estos polos opuestos y hay que generar una oferta. Y yo lo veo a él muy convencido en trabajar para generar esa oferta. Después, si eso va a terminar significando que él sea candidato o no, no lo sé, eso en definitiva lo tendrá que definir él, pero... ¿Pero qué pasó, Marco, en esta historia en la cual tu padre, qué edad tiene ahora tu papá? 76. 76. En el cual algunos dicen que es una persona muy grande para ser presidente, algunos pueden decir, bueno, un presidente de 4 años de transición
de esta situación económica a otra cosa, es perfectamente lógico. Hay casos en el mundo, digo, ¿qué le pasó que a esta edad le picó tanto el bichito de estar en una opción presidencial como nunca, tal vez? Que está la demanda. Hoy la gente está necesitando una propuesta alternativa que nos saque esta grieta. Yo creo que la grieta, la pelea permanente, lo viste mismo en la inauguración del Congreso ayer. Digo, por ese lado no vamos a salir nunca. Entonces la demanda está. Y él claramente toda su vida, una gran parte tuvo que ver con lo público, y la necesidad de colaborar en generar esa oferta que cumpla la demanda. Ahora, todo lo que vos estás diciendo está muy lejos, me parece a mí, de las opciones que sí existen, que son los diálogos de Massa con el kirchnerismo. O sea, esto me hago cargo yo, no te hago cargo a vos, pero digo, Massa habla con Máximo Kirchner, Máximo habla con Guado de Pedro, que son los armadores de Cristina para la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, ¿existe la posibilidad de que en algún momento, si por ahí no crece todo lo que piensan o desean los números en las encuestas de tu padre o de Urtubey o de Massa, peguen un salto hacia la vereda kirchnerista? Yo no lo veo. Más allá de mis gustos personales, que claramente son para otro lado, no lo veo después desde la práctica, lo veo impracticable. Y además vos tenés distintos referentes dentro de la alternativa que han dicho que no tienen ninguna intención, no quieren saber absolutamente nada. El mismo Sergio ha marcado claramente que no es el rumbo. No, claramente no. En esto voy a estar en las últimas entrevistas ha sido muy claro que él cree que hay que dar vuelta. Ahora, él dice, yo le hablo al votante, no voy a dejar de hablarle al votante del kirchnerismo. No le hablo a Cristina, le hablo al votante del kirchnerismo. Es un poquito ambiguo, como que deja la posibilidad de doblar para la derecha o la izquierda. No quiero que nadie se enoje. Lo que uno tiene que tener claro es que vos tenés que lograr hacia adelante un esquema donde puedas lograr una unión, no unión de dirigentes o rejunte de dirigentes que no sirve absolutamente para nada, porque hemos tenido varias historias o varias experiencias de rejunte que después no terminan sirviendo, sino tiene que ser un esquema donde vos le plantees una unión más de los argentinos. ¿Qué significa esto en la práctica? Que te permita sentar en una mesa a distintos espacios políticos, que te permita sentar en una mesa a empresarios, a sindicatos, a organizaciones de la sociedad civil, y eso lo tenés que generar desde el día 1. Si vos no generás eso, va a ser muy difícil que puedas encarar la agenda de reformas, la agenda de el crecimiento sustentable, que mucho se habla y después nunca se logra, ¿no? Yo esa creo que es la prioridad. Después no creo sinceramente de vuelta en los rejuntes, ¿no? Los rejuntes no van a dar resultado, no veo que el camino sea irse para un lado o para el otro. Yo creo que, y esto lo tomo sí de lo que dice también mi padre, digo como nuevo aparición, si se quiere, en los últimos meses, que vos tenés que tratar de juntar a todos aquellos que quieran dejar atrás la grieta. Y yo hoy veo tanto al kirchnerismo, sectores del kirchnerismo en todo caso, porque eso también, cuando uno generaliza todo, dejás de lado quizás a dirigentes que son muy valiosos, que hay en un espacio y en otro, siempre hay gente muy valiosa. Pero tenés que dejar las expresiones de lado que no quieran llegar a estos consensos básicos que tengan que ver. Y hoy tanto la Alianza Cambiemos, o por lo menos parte de la Alianza Cambiemos, de vuelta, no todo, y parte del kirchnerismo está en una postura de que lo único que sirve es la pelea y no podés sentarte en una mesa, ¿no? Y eso tenés que cortarlo. Muy bien, Marco Labaña, gracias por este rato aquí en Las Cosas Como Son. En la tarde de sábado vamos a seguir hablando, insisto, con vos, donde estés, en este espacio que nuclea a tu padre, a Sergio Massa, a Juan Manuel Urtubey y mucha gente más. Gracias por venirte acá a Las Cosas Como Son. No, por favor, gracias a ustedes. Ya volvemos. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.